de Telecomunicaciones. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, a nombre de las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Cristina Díaz y del senador Miguel Ángel Chico Herrera, integrantes de esta legislatura y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiero someter a la consideración de esta honorable representación nacional una propuesta para modificar el articulado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y cuyo propósito reviste la mayor importancia por las implicaciones que tiene en la seguridad de los ciudadanos. Es indudable el desarrollo que han alcanzado las telecomunicaciones en el país, el impacto que han tenido en las estructuras económicas, políticas y sociales de la nación, se ha traducido en una mejora sustancial de la conectividad y la productividad. Sin embargo, con el impulso de este sector en México, ha habido efectos colaterales con graves consecuencias, como son las extorsiones telefónicas. Según los registros del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC, la extorsión telefónica es uno de los 8 delitos que más impactan a la sociedad. Se estima que en el país operan cerca de 1000 bandas de extorsionadores, quienes cometen este agravio desde los distintos centros penitenciarios del país. Se sabe que en agosto de 2008, cada 24 horas se intentaban 4.400 extorsiones, y de septiembre de 2008 a diciembre de 2009 se incrementaron a 6.179 por día. Son lamentables las cifras que nos informan que durante el periodo comprendido del 2001 a diciembre del 2009, y cito estas cifras porque son los informes que tenemos, 7.324.660 personas habrían perdido entre 1,000 y 50,000 pesos. Ello significó que los extorsionadores obtuvieran un monto a nivel nacional que superó los 750 millones de pesos. Para tal efecto, se emplearon más de 483.127 celulares para cometer este delito. Se estima también que el 52% de las llamadas son realizadas esencialmente desde el Distrito Federal y el resto de los estados. Adicionalmente, el 7% proceden de los Estados Unidos. Es decir, que hay personas en libertad que en complicidad con los internos operan desde el país vecino. En lo que va de 2013, cada 24 horas se intentan más de 6.700 extorsiones. Es decir, que a finales del presente año podrían haberse realizado 2.4 millones de delitos de extorsión en todo el país. Y si bien algunos solo quedan en tentativas, al menos el 30% de los casos logran su fin. Desafortunadamente, todos hemos sufrido una situación similar o estado cerca de personas que han sido víctimas de este delito. Simplemente la angustia de un padre o una madre al sentir que su hijo podría estar en peligro por segundos pueden ser suficientes para afectar su salud o cometer actos que en condiciones de estabilidad mental no harían. Debemos pensar en las familias de México siempre y para bien. El Estado mexicano ha puesto en marcha esfuerzos para hacer frente a esta modalidad de delito. El 3 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento Lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición, cuyo principal objetivo es que con redes públicas se puedan cancelar o anular de forma permanente o en los centros de readaptación social y su perímetro las señales de telefonía celular, así como de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. En el mismo sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones
en sus artículos 7, fracción 14, 44, fracciones 28 y 30, así como el artículo 71, fracción sexta, se estableció con toda claridad la obligación de los concesionarios del servicio de telefonía para trabajar en coordinación con las autoridades a fin de mitigar y erradicar de las cárceles mexicanas las señales de telefonía celular que permitan llevar a cabo extorsiones, previéndose que en caso de no acatar este mandato serían acreedores a multas. A pesar de estos esfuerzos, en la práctica, el proceso por medio del cual se inhibe la señal a la telefonía celular en centros de readaptación social no ha sido del todo efectivo. Las cifras que he comentado con anterioridad son ilustrativas de esta situación. Por ello, el propósito de la presente iniciativa es el de reforzar la reglamentación existente para el caso de la inhibición de señales de telefonía celular dentro de los centros de readaptación social del país, obligando a los concesionarios a inhibir de manera efectiva y, en su caso, a no incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia más allá de lo normado respecto de la señal para telefonía celular en los centros penitenciarios con los que cuenta el país. A partir de estas consideraciones, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona la fracción 18ª, corriéndose las actuales fracciones 18ª, 19ª y 20ª, para pasar a ser la 19ª, la 20ª y la 21ª, respectivamente. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo a la nueva fracción 19ª del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, recorriéndose subsecuentemente el siguiente párrafo para quedar como sigue. Artículo 44. Las concesiones de redes públicas de telecomunicaciones deberán, 18º, abstenerse de colocar o reubicar antenas, bases y radiobases y o repetidoras de señal de telecomunicaciones a una distancia de por lo menos 2 kilómetros del perímetro del centro penitenciario o de readaptación social, según se le denomine, ya sea federal o estatal, considerando incluso las zonas de amortiguamiento de los propios centros. 19ª, deberán sujetarse a la disposición de las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. Se agrega el párrafo tercero para quedar de la siguiente manera. Asimismo, los concesionarios se abstendrán de incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de frecuencia de todas las bandas de telecomunicaciones, más allá de lo normado por la autoridad competente, con la finalidad de evadir los efectos de los inhibidores de señal celular colocados en los centros penitenciarios. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Sí, sonido en el